Nunca pensé que pagar la última cuota de la hipoteca de la casa de mi hijo sería el principio de mi propia soledad. Ahí estaba yo, en Port Everglades, con mi bolso de tela lleno de bloqueador solar, el pasaporte en la mano, y el corazón galopando como si tuviera 20 años otra vez. Era 7 de agosto, la fecha de salida del crucero familiar. O eso creía yo. Hasta que sonó el teléfono. No vas a venir con nosotros al crucero. Kelsey prefiere que sea solo familia. Era un mensaje de texto. De mi hijo. De David. Leí esa línea 3 veces. Solo familia. Como si yo no contara. Alcé la vista. Y ahí estaban. David y Kelsey en la cubierta del barco, agitando la mano como si fuera una postal. No una despedida. Una declaración. Me quedé ahí, sola, en la terminal, con la sonrisa tiesa de quien aún no decide si está soñando o cayendo en un pozo. Y lo peor no fue el abandono. Fue el saber que hacía apenas un mes había terminado de pagar la hipoteca de su casa. Con mi nombre todavía en la escritura. Sí, yo. La misma que firmó como codeudora porque ellos aún no calificaban solos. La misma que horneaba pastel de zanahoria todos los domingos para que David viniera con hambre. La misma que aceptó a Kelsey con una sonrisa, aunque desde el principio ella me miró como si yo hablara en otro idioma. Y ahora era yo la que estorbaba. Volví a casa con los ojos secos. ¿Llorar? No. A mí ya no me salen lágrimas por traiciones disfrazadas de preferencias. Solo sentí esa punzada antigua en el pecho, esa que uno ignora cuando ama demasiado. Me quité los zapatos en la entrada como siempre, y ahí mismo supe que esto ya no era un error, era una declaración. Esa noche me hice una taza de manzanilla, mi ritual de siempre, y saqué la carpeta donde guardo los documentos de la casa, la escritura, las transferencias, el notario. Todo seguía a mi nombre, y mientras el vapor de la taza me empañaba los lentes, sentí algo despertar en mí. No era dolor. No. Era claridad. Como si me quitaran un velo. Kelsey me había estado borrando desde hacía años. Primero fue el comentario de que hablaba muy fuerte en las cenas. Después que mi risa incomodaba. Luego vino David, repitiendo como loro. Mamá, eres muy intensa. Pero los cheques, eso sí, siempre fueron bienvenidos. Y entonces, entendí. Yo no era parte de su familia. Yo era su fondo de emergencia. Esa noche, mientras el crucero se alejaba y ellos publicaban fotos de sanación en pareja, yo hice otra cosa. Apreté los puños. Y me prometí que si querían distancia, la iban a tener. Pero legal. Y definitiva. De vuelta en mi condo, ese silencio de después del desprecio, me golpeó más fuerte que cualquier grito. Me senté en la mesa de la cocina, esa donde tantas veces había contado billetes para ayudarles. Saqué la carpeta de la casa y comencé a revisar. Cada papel, cada transferencia, cada recibo. Todo a mi nombre. Nada cedido legalmente. Y mientras los documentos se amontonaban en la mesa, también se amontonaban los recuerdos. Kelsey, con esa sonrisa blanca y palabras con filo. Una vez me dijo que yo hablaba demasiado alto en las cenas. Eso fue antes o después de que les regalara la vajilla de porcelana. David, mi hijo, mi niño, me dijo que yo era demasiado intensa. ¿Y qué otra opción tenía yo si fui madre y padre al mismo tiempo? Pero claro, cuando les faltaba para la lavadora, para el carro, para el seguro, ahí sí era la madre perfecta. Los pequeños desprecios fueron las primeras grietas, como cuando Kelsey me cambió el lugar en la mesa en Navidad porque le parecía más cómodo que yo no quedara junto a ellos, o cuando organizaron el baby shower de su primera hija sin decirme, y me mandaron una foto grupal como consuelo. Yo siempre me repetía, es la juventud, ya madurarán. Pero no era inmadurez, era estrategia. Poco a poco me fueron empujando hacia la orilla hasta que me caí sin darme cuenta, y aún así, yo seguía justificando. Pero ahora, con esa frase, solo familia, clavada como un cuchillo, ya no podía tapar el sol con un dedo. Los papeles no mentían. Yo había pagado la entrada de esa casa. Yo había firmado como dueña parcial. Yo había cubierto 3 años de impuestos atrasados, cuando estuvieron pasando un mal momento. Y aún así, nunca hubo una cena, un brindis, una foto familiar que me incluyera. El vestido coral que compré para el crucero aún colgaba en mi armario, todavía con la etiqueta. Había pensado que tal vez cenaríamos juntos la primera noche. Había imaginado una copa de vino, una foto con mi nieta encubierta. ¿Y ahora? Ahora mi único brindis sería conmigo misma. Tomé una libreta y comencé a anotar. No emociones. Hechos. Escritura, aún a mi nombre. Hipoteca, saldada con mi pensión. Contribuciones, estimadas $52,000 en 5 años. Nunca hice esas cuentas, porque cuando amas no sumas, das. Pero esa noche,
Con la calma que solo llega después del desgarro me dije, se acabó. Esta vez no habría escándalo. No habría súplica. No habría lágrimas. Solo una decisión silenciosa. Y un plan. Pasaron 2 días desde que el barco zarpó. 2 días de silencio. De ese que suena más fuerte que 1000 portazos. Me levanté temprano como siempre, y revisé el correo electrónico por costumbre. Y ahí estaba. Una alerta de mi tarjeta Amex. Cargo aprobado. $628. Couples Spa Renewal. Royal Serenity Deck. Couples Spa. Tuve que leerlo 2 veces. Lo habían cargado a la tarjeta que usé para reservar el crucero. Una tarjeta que yo misma puse para facilitar las reservas porque confío porque es mi hijo, no me va a fallar. No solo no me invitaron. No solo me borraron. Encima me usaron. $628 para que Kelsey se untara aceites esenciales mientras yo hervía arroz en mi cocina. Ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. Ya no era tristeza. Ni decepción. Era otra cosa. Una claridad fría, precisa. Como cuando te das cuenta de que no fue un error, fue un plan. Apagué la computadora. Busqué la tarjeta física en el cajón de los manteles. Y con mano firme, marqué el número. American Express, ¿en qué podemos ayudarla? Quiero cancelar mi tarjeta. Y quiero disputar el cargo del spa. No lo autoricé. La operadora me preguntó si había perdido la tarjeta. Mentí. Sí. La perdí de confianza. Esa fue la primera acción. Pequeña pero decisiva. La segunda fue volver a la carpeta de la casa. Lo revisé todo de nuevo. El contrato original, las cláusulas, el acuerdo verbal que nunca firmamos porque somos familia. El error fue mío, claro. Confié más en el amor que en la ley, pero por suerte nunca firmé el traspaso. A nivel legal, la casa seguía siendo mía. Yo, la intensa, la demasiado emocional, era dueña absoluta de la casa donde ahora se sacaban selfies frente al árbol de Navidad que también yo compré. Me hice un té, no manzanilla. Esta vez algo más fuerte. Un Earl Grey. Y llamé a mi abogado. Carlos, soy yo. ¿Tienes unos minutos? Necesito asesoría. Y quizá algo más. Había algo en mi voz que no dejaba lugar a dudas. Ese día dejé de ser la suegra buena. Ese día dejé de ser la madre disponible. Ese día comencé a convertirme en la mujer que no perdona. Pero sí factura. Lo primero fue cancelar la tarjeta. Ya lo había hecho. Cerré esa puerta con fuerza. Pero ahora tocaba abrir otra. Saqué el expediente de la casa, ese que siempre guardé en una carpeta de cuero marrón que huele a papelería vieja y dignidad, y lo puse sobre el mantel, justo donde antes servía la cena de Navidad. La casa. Su casa, decían ellos. Pero el título seguía a mi nombre. El traspaso nunca se concretó. Porque claro, cuando les pregunté si querían formalizarlo, David dijo, ¿para qué, mamá? Si esto es de familia. Sí, de familia hasta que la familia estorba. Me senté, lápiz en mano, y comencé a escribir fechas, ingresos, gastos, transferencias. Lo ordené todo como si fuera el caso de otro, porque necesitaba distancia, frialdad, precisión. Y cuando terminé llamé a Carlos, mi abogado. Carlos ha sido mi abogado por años, el mismo que me ayudó cuando vendí la primera casa después del fallecimiento de mi esposo. El que siempre me trata como una señora de respeto, no como una tonta de tarjeta abierta. Carlos, le dije, quiero recuperar lo que es mío. Legalmente, sin escándalos, pero con toda la fuerza de la ley. Silencio al otro lado. Y luego su voz tranquila. Tienes todo el derecho. La escritura está limpia. ¿Quieres vender? Quiero desaparecer. Que cuando regresen, no tengan ni suelo bajo los pies. Y con esa frase, comenzó el plan. Carlos me explicó los pasos. Muy simples en realidad. Nadie puede sacarte de una propiedad que no es suya. Nadie puede reclamar lo que nunca recibió legalmente. Y si yo deseaba vender, podía hacerlo sin pedirles permiso. Porque, aunque les doliera, yo era la dueña. Esa tarde, hice algo más. Llamé a una agente inmobiliaria privada. No una cualquiera. Una discreta. De esas que no colocan cartel. Que trabajan con compradores silenciosos. Con ofertas en efectivo. Le mandé los papeles. Le expliqué mi situación. Le dije, no quiero revuelo, quiero resultados. En menos de 48 horas tenía un comprador. Oferta en mano. Pago en efectivo. Fecha de cierre. 21 de agosto. El mismo día que el crucero regresa. Sonreí. No por malicia. Por justicia. Y esa noche, dormí como hacía años no dormía. Sin culpas. Sin sobresaltos. Kelsey quería exclusividad. Pues la iba a tener.
David me había borrado de su lista de familia. Perfecto. Pero no sin antes firmar su propio desalojo emocional y financiero. ¿Quieren que no esté? Pues no estaré. Ni yo, ni la casa. Al cuarto día del crucero, recibí el primer intento de retroceso. Un mensaje de voz. No un llamado directo. No una videollamada para verme a los ojos. No. Un simple mensaje. Como quien lanza una piedra al agua y espera no salpicarse. Hey mamá. Kelsey ha estado un poco estresada. Solo quería que este viaje fuera especial, íntimo. Pero te queremos. Hablamos cuando regresemos. ¿Sí? Ah, claro. Ahora resulta que excluirme de un viaje familiar que yo ayudé a pagar era por estrés. La voz de David sonaba dulce, ensayada, como si estuviera leyendo una carta escrita por alguien más. Te queremos. 3 palabras vacías, dichas como anestesia para que no doliera tanto el cuchillo en la espalda. Pero esta vez, no dolió. Esta vez me provocó risa, seca, interna. Después de años de aguantar comentarios pasivo-agresivos, de sonreír mientras me deslizaban zarpazos en forma de cumplidos disfrazados, después de bancar cenas en las que era la única que preguntaba cómo había ido el día. ¿Ahora querían hablar? No respondí. Y no porque no supiera qué decir, sino porque ya no me interesaba justificarme, ni reclamar, ni pelear por migajas de atención. La casa ya estaba en venta. La oferta firmada. La fecha de cierre fijada. Las llaves cambiadas. Todo legal. Todo silencioso. Cada día sin respuesta mía. Ellos seguían navegando sobre una ilusión. Mientras yo caminaba firme sobre tierra firme. Desmantelando el mundo que tan cómodamente construyeron sobre mis hombros. Ellos querían espacio. Perfecto. Les di kilómetros. ¿Querían intimidad? Que la tuvieran, pero sin mis paredes. Porque mientras ellos brindaban con vino espumoso en cubierta, yo estaba brindando conmigo misma. Y créanme, ese brindis sabía mejor que cualquiera de los que ellos se negaron a compartir conmigo. El lunes siguiente, Carlos me llamó con la voz serena de quien ya tiene el pescado en el sartén. La escritura está limpia, sin gravámenes ni promesas de traspaso. Puedes vender cuando quieras, sin avisar a nadie. Le di luz verde. A mediodía, la agente me llamó emocionada. La pareja compradora había ofrecido el monto completo. Pago en efectivo. Cierre programado, 21 de agosto, 9 de la mañana. El mismo día que regresan del crucero. No puse letrero afuera. Nada de, se vende. No quería alertas. Quería precisión. Esa misma tarde, llamé a un cerrajero de confianza. ¿Puede venir mañana? Quiero cambiar todas las cerraduras de esta casa. ¿Todas? Todas. Y esta vez, solo 2 copias de las llaves. Había algo liberador en eso. Cambiar las cerraduras no era solo un acto físico. Era simbólico. Era como cerrar, por fin, la puerta al abuso emocional. A los chantajes disfrazados de cariño. A la codependencia camuflada de familia. Guardé las llaves nuevas en un frasco de cerámica que decía, té de limón. Mi suegra me lo regaló hace años, y lo coloqué en el estante más alto de la cocina. Nadie miraba ahí. Luego me senté en el sofá con una libreta. Y comencé a escribir. No un diario. Una lista. Cambiar cerraduras, marca de verificación. Firmar venta, marca de verificación. Cancelar tarjeta de crédito, marca de verificación. Avisar al abogado de cierre, marca de verificación. Empacar mis cosas importantes. Retirar objetos de valor sentimental. Limpiar la cocina. Por última vez. Y al final, escribí. Estaré fuera antes de que lleguen. Esta vez, soy yo quien desaparece sin invitar. Esa noche, me hice una infusión doble de manzanilla. No por tristeza, sino por costumbre. Giré mi anillo de bodas, ese que nunca me quité ni cuando me convertí en viuda, ni cuando mi hijo comenzó a desaparecer. Y me prometí algo. Esta no es una venganza. Es una restauración. Ellos jugaron con mi paciencia, pero olvidaron que yo aún tenía el título de propiedad. Y ese, queridas, es el único papel que de verdad importa. La noticia empezó a filtrarse. No por mí, claro. Yo no decía nada. Solo hacía. Pero los murmullos comenzaron. Que si yo había vendido la casa. Que si ya no quería ver a David. Que si estaba despechada. Mi hermana fue la primera en marcarme. Marianne, ¿de verdad hiciste eso? ¿Vendiste la casa? Sí. Era mía. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Tú eres mejor que esto. Me quedé en silencio un segundo. Luego respiré hondo. ¿Y qué parte exactamente no es de Dios, Amanda?
La parte donde me dejaron en el muelle como si fuera una empleada con maleta. O la parte donde usaron mi tarjeta para consentirse en el spa. Ella suspiró. Me dijo algo sobre perdonar. Sobre la familia. Sobre no actuar desde la herida. Yo solo le dije. Esta herida ya tiene costra. Y se llama escritura legal. Me colgó. No me sorprendió. Mi hermana nunca entendió lo que es criar sola. No entiende lo que se siente dar y dar. Y que al final te digan que eres demasiado. Yo no necesitaba su aprobación. Ni la de nadie. Mientras ella hablaba de moral, yo empacaba mi vajilla de porcelana en papel burbuja. Mientras David y Kelsey subían fotos de atardeceres y piñas coladas, yo limpiaba el polvo del último estante, dejando todo listo para los nuevos dueños. Al día siguiente una vecina me saludó con una mezcla de pena y juicio en la voz. «¿Así que te mudas? ¡Qué triste! Pensé que esa casa era para tus nietos». Le sonreí. «Sí, para mis nietos. Cuando me inviten a sus cumpleaños, hablamos». Me fui sin esperar respuesta. Porque esa era otra lección. A veces, el respeto viene después del portazo. La humillación no siempre es pública. A veces pasa en la sala de tu casa, con una copa de vino en la mano y una suegra ignorada. Pero la dignidad, esa sí puede ser silenciosa. Y poderosa. Y mientras el resto pensaba que yo me había pasado, yo sabía que apenas estaba empezando. Estaba limpiando la cocina, revisando uno a uno los cajones antes de irme definitivamente. No era nostalgia. Era protocolo. Soy de esas mujeres que no dejan migas atrás, ni polvo en las esquinas. Mi madre decía que una casa se entrega con dignidad o no se entrega. En el último cajón, detrás de unos sobres vacíos y una libreta que no reconocí, encontré una carpeta azul sin nombre. La abrí sin pensar. Y ahí estaba. Impreso. Subrayado. Un correo de Kelsey. Asunto. Transferencia de escritura. Ocupación continua. Le escribía a una notaria. Detallaba un plan. Había copiado a David. Decía, con los recibos de servicios públicos a nuestro nombre y la constancia de ocupación prolongada, podríamos iniciar el proceso de quitclaim. Ya casi es nuestro, solo falta resistir. Resistir. ¿Así me veían? ¿Como una roca en el camino? Su plan era claro, quedarse con la casa por desgaste. Por presencia. Por insistencia. Como quien invade una tierra y luego reclama derechos por antigüedad. Me senté en la silla de la cocina, con esa carpeta en las manos. La infusión de manzanilla humeaba aún sobre el mantel, y sentí esa mezcla rara entre rabia vieja y alivio nuevo. Quisieron borrarme legalmente. Pero llegaron tarde. Esa misma semana ya había cerrado la venta. El notario había dado el visto bueno. El dinero, en proceso de depósito. Y las llaves, ya eran otras. Pensaban que podían quitarme mi nombre de la escritura como quien borra un contacto del teléfono. Pero olvidaron algo básico. Yo no soy una firma, soy la fundadora. Esa casa no fue herencia ni regalo, fue inversión. Fue amor disfrazado de techo. Fue paciencia de madre que se creyó indispensable. Y ahora era la prueba de que no me olvidé de cómo protegerme. Guardé la carpeta azul en mi bolso, como prueba. Carlos, mi abogado, me dijo que eso podía servir si intentaban algo más adelante. Pero yo ya no tenía miedo. Porque ya no estaba reaccionando. Estaba liderando. Que lo intenten, ahora la que resiste, soy yo. Y no desde el sofá de la casa. Desde el terreno firme de la ley. Faltaban 2 días para el cierre. Esa mañana, empaqué mi último bolso. Me aseguré de llevar todo. Los álbumes, las joyas que me quedaban, la receta de galletas que siempre hacía con mi nieta, aunque ya ni sé si la recuerda. También tomé mi manta vieja. Esa que huele a lavanda y domingos. Lo único que dejé fue el sofá gris donde solían tirarse a ver televisión como si todo les perteneciera. Que lo usen los nuevos dueños, pensé. Es cómodo. Y yo no cargo rencores, ni muebles inútiles. La noche anterior, había hecho un recorrido por la casa con la calma de quien cierra un ciclo. Toqué cada pared, como si quisiera agradecerle a cada rincón por haberme albergado, a mí, y a ellos, durante tantos años. Luego escribí la nota. No era una carta. No era un reclamo. Era solo una verdad impresa con firmeza. Esta propiedad ha sido vendida. No intenten ingresar. Toda comunicación será manejada por el abogado Carlos Herrera. La firmé. La pegué en la puerta con cinta gruesa. Me aseguré de que no se volara. Y puse la segunda copia dentro, sobre la mesita de la entrada. Los nuevos propietarios me habían confirmado que llegaban el 21 de agosto a las 8 de la mañana. Justo el mismo día en que el crucero atracaría de vuelta. Perfecta sincronía.
El último gesto fue revisar que las cámaras estuvieran funcionando. No para espiarlos, para protegerme de cualquier berrinche o intento de dramatismo. A las 7:30 de la mañana salí por la puerta. Giré la cerradura nueva una última vez. Coloqué las llaves en un sobre sellado con la dirección del agente de bienes raíces. Y me fui sin mirar atrás. No lloré. No temblé. Solo sentí una paz rara. Como cuando por fin te sacas una espina que llevabas años fingiendo que no dolía. Ellos se llevaron el crucero. Yo me llevé la libertad. Y una nota en la puerta. Como rúbrica de mi renacimiento. Una vez entregadas las llaves y cerrada la venta, me fui directamente a casa de mi prima Teresa en la costa. Una semana para mí. Sin horarios. Sin llamadas. Carlos, mi abogado, sabía exactamente qué hacer. Le dejé instrucciones claras. Cualquier intento de contacto, insulto, reclamo o súplica de parte de David o Kelsey, que lo redirigiera directamente a su oficina. No quería enterarme de nada. No necesitaba saber si lloraban, gritaban o se arrodillaban. Yo ya había hecho mi parte. En el sobre que pegué a la puerta, además del aviso de venta, también incluí la tarjeta de Carlos, su nombre, su correo, su número de oficina. Todo bien presentado, como si fuera una invitación a una boda, de la que ellos, esta vez, eran los no invitados. Carlos me llamó al día siguiente, entre divertido y asombrado. Empezaron temprano. A las 8:17 de la mañana sonó el teléfono, él primero, después ella, luego juntos, luego mensajes, luego correos. ¿Y tú qué hiciste?, le pregunté, revolviendo mi café mientras miraba el mar. Lo que me pediste. Les informé que cualquier reclamo legal debía hacerse por los canales correspondientes, que la propiedad había sido transferida correctamente, y que tú no deseabas tener contacto. ¿Y lo entendieron? Se quedaron sin palabras, pero no sin rabia. Sonreí. No de malicia. De alivio. Porque durante años fui yo la que respondía a sus llamadas a cualquier hora. Yo, la que corría al banco, la que resolvía todo, la que lloraba en silencio cuando después de dar, ni gracias recibía. Pero ahora, todo eso tenía un filtro. Carlos. Un muro de profesionalismo entre mi corazón y su manipulación. El nuevo dueño me mandó un mensaje amable. Todo en orden. Gracias por dejar todo limpio. Su energía se siente en la casa. Buena. No lloré. Pero se me humedecieron los ojos. Quizá alguien, al fin, valoraba no solo la casa, sino lo que una construye con amor. Ese día, me senté frente al mar con mi libreta. Escribí una frase. Esta vez, la que cuelga el teléfono, soy yo. Kelsey no pudo con el silencio. Durante el resto del crucero, su Instagram se volvió un desfile de indirectas disfrazadas de espiritualidad. Una foto en la cubierta, con una bata blanca y cara de todo en paz, sanando con mi núcleo familiar 2 corazones, los límites son amor. Otra imagen con David y la niña en brazos, agradecida por quienes realmente están para nosotros. Todo lo demás se suelta. Y luego la joya. Una selfie con fondo de mar. Nada como alejarse de la toxicidad para reencontrarte contigo misma. Ola de mar estrella fugaz. Captura. 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 Cada una con fecha, hora, y su tono pasivo-agresivo tan pulido como una copa de vino caro. Lo que no sabían, era que mientras ellos creían estar contando su versión, yo ya tenía listo el acto final. Porque una cosa aprendí. Las redes sociales son el escenario favorito del ego. Y el ego, cuando se infla mucho, siempre revienta. Ellos estaban navegando hacia una casa que ya no era suya. Sonreían como si el mundo fuera suyo, sin sospechar que al bajarse, el mundo les iba a cambiar la cerradura. No había escándalo. No había ¿cómo pudiste, mamá? Solo una espera silenciosa. Ilegal. Yo tejía con paciencia, como hacía cuando David era pequeño, y le cosía sus disfraces de Halloween hasta la medianoche. Solo que esta vez, el disfraz lo llevaban ellos. Y pronto, se les iba a caer. Yo, en cambio, tejía un nuevo destino. Mi libreta tenía una nueva lista. Contrato de renta firmado en la costa, marca de verificación. Cuenta bancaria en banco. Nuevo marca de verificación. Testamento actualizado, marca de verificación. Número bloqueado. Kelsey, marca de verificación. Número bloqueado. David, marca de verificación. El último ítem. No más disculpas vacías. Porque lo que ellos creían que era ausencia, era estrategia. Lo que ellos llamaban límites, era mi libertad recién adquirida. Y mientras ellos navegaban, yo ya había llegado a tierra firme. La noche antes de su regreso, el teléfono vibró. Un mensaje de David. Mamá, espero que podamos reconectar. Eres parte de nuestra familia. Siempre lo serás. Lo leí una vez. Luego otra. Lo dejé en visto.
La ironía me arrancó una sonrisa. Porque qué oportuno era el amor, ¿no? Una semana antes, yo era demasiado ruidosa, demasiado intensa, demasiado molesta como para incluirme en un viaje que, casualmente, ayudé a pagar. Y ahora, justo antes de poner un pie en tierra firme, yo volví a ser familia. ¿Familia? Familia no te deja en el puerto. Familia no sonríe desde la cubierta mientras tú te tragas la vergüenza en la terminal. Familia no se baña en esencias de spa con tu tarjeta mientras tú comes pan tostado mirando el mar por la ventana de tu cocina. El mensaje era una trampa emocional, pero ya no caía en cebos. Lo guardé. Como evidencia. Como recordatorio. Como confirmación de que hice lo correcto. Porque si algo me quedó claro es que cuando el dinero se acaba también se acaba el te queremos. Pero esta vez, el dinero se fue conmigo. Y lo que quedó, fue su reflejo. David, mi hijo, aún no entendía que el amor no es eterno cuando solo una parte lo alimenta. Yo había amado. Yo había dado. Yo había creído. Y ellos simplemente, se acomodaron. Hasta que un día me levanté y dije basta. Ahora lo que ellos llaman traición, yo lo llamo despertar. Y ese mensaje tan lleno de azúcar y culpa, fue la última cucharada que no me tragué. Apagué el teléfono. Mañana les llegaría la bienvenida que se merecían. No con gritos, sino con un papel en la puerta y una cerradura que ya no les abría. Era la madrugada del 21 de agosto. Ellos regresaban del crucero esa noche, lo sabía. Siempre vuelan de noche para aprovechar el día. Y como todo en sus vidas, calculado para su conveniencia. Yo ya no estaba en la ciudad. Estaba en mi nuevo departamento costero, con la ventana abierta y el sonido de las olas como única compañía. Pero podía imaginarlo todo. El Uber estacionándose frente a la acera, las maletas rodando por el pavimento, las risitas cansadas después de una semana de mar y mascarillas de aloe vera. Y luego, el silencio. La primera señal de que algo no andaba bien, la luz del porche apagada. Después, el clic inútil de las llaves girando sin efecto. Una. Otra. Golpe seco. Nada. En la puerta, pegada con cinta industrial, la nota. Propiedad vendida. Toda comunicación debe realizarse vía legal con el abogado Carlos Herrera. No intente ingresar. Registro de seguridad activo. Imagino la cara de Kelsey. Esa expresión de incredulidad que solo pone cuando algo escapa de su control. Imagino a David, revisando su celular, buscando algún mensaje mío que nunca llegó. Imagino el momento en que se dan cuenta de que no hay error. De que no hay explicación pendiente. Que lo que hay es consecuencia. A las 8 en punto, los nuevos propietarios llegaron. Una pareja joven, amable, con una mudanza lista y papeles firmados. Yo ya les había explicado todo. La historia, las llaves, las cámaras, el silencio necesario. Ellos entendieron. Hasta me desearon suerte. David y Kelsey, en cambio, no entendieron nada. Porque siempre creyeron que el amor de una madre era como el agua del grifo. Automático, constante, sin factura. Esa madrugada, la casa que yo construí con amor, los miró desde el otro lado de la puerta. Y no los reconoció. A las pocas horas del portazo definitivo, Kelsey hizo lo que mejor sabía. Teatro. Subió una historia a Instagram, con los ojos rojos y el maquillaje corrido, muy estratégicamente, y una frase en blanco sobre negro. Imaginen que su suegra les regala una casa, y luego se la quita. Minutos después un post. Algunas personas nunca superan que sus hijos crezcan y hagan su propia familia. Qué dolor que el rencor hable más fuerte que el amor. Ah, pero lo mejor vino en los comentarios. Sus seguidoras habituales, esas que siempre le ponían corazoncitos y «Divina», empezaron a hacer preguntas. Una en particular escribió: «¿La casa estaba a tu nombre?». Otra, más directa: «¿Ella firmó la escritura a tu favor?». Y luego apareció un viejo amigo de David, uno de esos que él creía que no leía nada. «Mi mamá conoce a la señora Marianne. Ella pagó todo». «Kelsey, no es tu casa si no hay papel». Hombre encogido de hombros. El efecto dominó fue inmediato. La narrativa de la nuera dolida se les cayó como castillo de arena. David intentó intervenir, puso una historia vaga. Hay cosas que no se resuelven en redes, pero el daño ya está hecho. Y una usuaria le respondió: «El daño fue dejar a tu mamá en tierra mientras ustedes usaban su tarjeta». Yo no dije nada. No contesté. No subí ningún post. Porque cuando una verdad está bien escrita, con abogados, firmas y notarios, no necesita defensa en Facebook. Las redes sociales se volvieron su espejo. Y no les gustó lo que vieron. Su versión no se sostenía. Su vergüenza, en cambio, esa sí se viralizó.
Y mientras el mundo virtual ardía, yo me preparaba otro té de manzanilla. Esta vez, con una sonrisa. Porque por fin, la historia que siempre contaron a su favor, se escribió sola en mi defensa. Me mudé a un lugar más pequeño. Frente al mar. Silencioso. Fresco. No hay habitaciones de sobra. Ni adornos de boda. Ni portarretratos con sonrisas forzadas. Solo lo que necesito. Mi sillón azul, mi manta de lana, y una tetera que silba bajito a las 6 de la tarde. David ya no llama. Kelsey, me imagino, todavía se revuelca en su propia versión de los hechos, intentando encontrar ángulos que la hagan víctima. Pero ya no me importa. Lo curioso es que no siento rabia. No hay odio. No hay dolor. Hay un vacío, sí, pero es un vacío limpio. Como cuando terminas de sacar el closet, tiras lo que ya no sirve, y por fin puedes respirar. Durante años creí que ser madre era desaparecerme para que ellos brillaran. Que ser generosa era amor. Que aguantar desaires en silencio era nobleza. Pero la verdad es que me volví invisible. Y lo permití. Hasta que un día me dejaron en el puerto, y entendí que no había error. Era una declaración. Solo familia. Eso dijeron. Pues bien. Ahora viven con eso. Porque yo fui familia. Fui la que pagó la entrada, los muebles, el cochecito de la bebé, el mantel de Navidad, y hasta las terapias que Kelsey no podía costear. Fui la familia que llegó con arroz y pollo cuando no tenían para cenar. Fui la que esperó una invitación que nunca llegó. Y ahora, soy la mujer que se fue, sin ruido, con la frente en alto, y con el único título que importa, el de mi nombre, en paz.